coronavirus o COVID-19 es la causa de la pandemia que estamos viviendo. Esto ha cambiado la vida de todos y de ciertas formas cada cambio puede traer consecuencias negativas. Una de esas consecuencias es el estrés y esto en sí puede traer otra serie de problemas. El día de hoy vamos a hablar de la salud mental y para esto nos acompaña el doctor Lauro Amezcua Patiño. Pero antes de entrar en tema, si nos escuchas por primera vez, yo soy Oscar Mendaris, fundador y anfitrión de Consejo de Varón. Y hoy me acompaña Stephen Jones, el doctor Patiño, y yo y mis invitados creemos que firmemente el mundo no ha visto lo mejor de ti. Para mejorar el mundo y a los que te rodean, tienes que primero mejorarte a ti mismo. Este podcast fue creado precisamente para acompañarte en tu crecimiento personal. Asegúrate de seguirme en las diferentes redes sociales y más importante, únete al grupo de WhatsApp al +1-334-568-8845. El código del país es +1 y el teléfono es 334-568-8845. El doctor Lauro Amezcua Patiño es presidente y director del Metropolitan Neurobehavioral Institute, graduado de Maricopa Medical Center y también anfitrión del podcast Solo Tú, donde el doctor Patiño habla de estos mismos problemas y otros temas más. El doctor Patiño cuenta con muchísimos años de experiencia. Doctor Patiño, muchas gracias, bienvenido, es un honor. ¿Cómo está? Muy bien, Oscar, muchas gracias por invitarme. Fíjate que me inquieta un poquito saber un poquito más del proceso que llevas tú por allá y ayudarte y participar un poco más en el entendimiento, ¿no? De cómo manejar ese tipo de problemas. Sí, claro. Con mi audiencia, el tema principal que traemos para ellos es que el mundo siempre puede ser mejor, siempre y cuando uno sea mejor. Pero ahora con este tema de la pandemia, estamos viendo cómo es que las cosas están cambiando. El mundo está cambiando, nosotros estamos cambiando, nuestras relaciones interpersonales con nuestras familias más cercanas y con nuestra comunidad que nos rodea, inclusive las personas más alejadas de nosotros. Todo está cambiando. Y esto creo yo que cambia de cierta manera ah, para bien en algunos aspectos y para mal en otros aspectos. Pero me gustaría escuchar de usted cómo es que los cambios negativos nos están afectando, principalmente centrado en el tema del estrés, que creo yo, no sé, que es lo principal que nos está afectando esta pandemia. Mira, el estrés, como lo conocemos desde la vida moderna, es algo nuevo realmente comparado como cómo se vivía, digamos, hace 2000 años, ¿no? Y es porque la incertidumbre que tenemos que manejar es mucho más alta y es múltiple, ¿no? Entonces, el estrés es algo de lo que hablamos mucho en las eras modernas, porque creas un sistema de demandas, ¿no? En el ser humano, que el ser humano se tiene que adaptar. Entonces, desde el punto de vista biológico, por ejemplo, el cuerpo humano no está preparado para manejar estrés crónico, está nada más preparado para manejar estrés agudo, ¿no? Mm, Estrés agudo desde el punto de vista de que te va a comer un animal o te va a atacar algo, tienes que protegerte. Pero el estrés a largo plazo es muy tóxico para el ser humano. Entonces, la situación que estamos viviendo ahorita es terriblemente intensa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación que no habíamos vivido en más de 100 años y en la cual no estamos viendo una salida. Entonces, en mi negocio siempre decimos que la incertidumbre es la madre de todas las ansiedades, ¿no? mm, Entonces tenemos que reconocer que existe una incertidumbre que nos está causando estrés y tenemos que aprender a manejarla en lugar de aprender a evitarla, ¿no? Pero lo que sucede es que buscamos maneras de no confrontar la incertidumbre. Y eso es para cualquier persona sin ningún problema. Si lo ves desde el punto de vista de gente que tiene problemas de ansiedad o problemas de depresión, es mucho más difícil, ¿no? Porque desde el punto de vista biológico, psicológico y social hay una confluencia, digamos, de problemas para la gente más vulnerable. Entonces, hay vulnerabilidades en las personas
desde el punto de vista psicológico, no nada más desde el punto de vista de enfermedad, ¿no? Hablamos mucho de que el COVID es la gente vulnerable, la gente mayor, la gente con diabetes, obesidad, lo que tú quieras, pero no hablamos mucho de la vulnerabilidad psicológica, ¿no? ¿Quiénes mm, son las gentes que tienen más vulnerabilidad? Entonces, si tú eres una persona ansiosa, si tú eres una persona temerosa, y te ponen de repente en una caja, ¿no? Porque pues, estamos en una caja todos ahora con el COVID. mm. Es muy difícil manejarlo, ¿no? Es difícil adaptarte a eso a corto plazo, ¿no? Sí, y yo creo que, por lo menos en lo personal y lo que he observado, creo que todos de alguna manera estamos esperando que esto termine. Todos lo estamos viendo como algo temporal, que algo que inició a finales del año pasado para China y a principios de este año para nosotros acá en Estados Unidos, pero creo que todos tenemos ese sentir de que se va a acabar, se va a acabar y pasan los meses y quizás vemos, ok, va a llegar la vacuna y de alguna manera creemos que esto va a acabar, pero lo que estoy escuchando es que debemos más bien adaptarnos a que esto quizás no vaya a acabar. Am, ¿Algo así es lo que estaba refiriéndose? En parte sí a eso, por otra parte, entender que eh, tenemos problemas en cuanto a cómo manejamos el proceso, ¿no? Lo que estás hablando tú. La otra es que estamos programados para que se acabe, para que se acaben las cosas. Por ejemplo, si sales de tu casa en este momento y está un oso que te va a atacar, ¿ok? Ujú, En tu mente va a tener un proceso de que empiece y se acabe, pues. O sí, sea, me protejo, ¿verdad? Y se va el oso y ya se acabó el problema. ujú, Desde el punto de vista genético, psicológico y de experiencia, es como manejamos el estrés, pues. Entonces, en una situación como esta en la que no hay final, estamos esperando todavía que eso suceda, ¿no? Entonces, y también por la información que recibimos que es conflictiva, ¿no? Hoy es una cosa un día, hoy es otra cosa otro día. Entonces no hay una consistencia en que la gente pueda decir, este proceso va a pasar, ¿no? Hoy es primero que te dicen, esto va a durar probablemente hasta finales de 2021, a lo mejor para entonces tengamos suficiente gente vacunada, ¿verdad? Entonces probablemente salgamos a un proceso de rehabilitación, digamos, ujú, para el 2022, ¿no? Pero la gente dice, no, 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 no va a pasar eso. En diciembre de este año vamos a tener vacuna y todo va a estar bien, ¿no? Y el problema es que el mensaje se sigue dando controversialmente, ¿no? De una manera que es conflictiva. Entonces, eso no es justo para la gente en general, ¿no? Porque no ujú, hemos creado un mensaje consistente, ¿no? Que la gente pueda escuchar consistentemente la idea. Porque parte del problema es que nosotros vemos a la gente con conocimiento, con una veneración, digamos, ¿no? La gente que sabe me va a ayudar a salir de esto, pero los mensajes han sido tan conflictivos que es difícil para la gente tener esperanza, ¿no? sí, y algo que comentó al inicio, que dijo que esto no lo habíamos visto hace más de 100 años. ¿Se refería al Spanish flu que le llaman o Es, al? exactamente, 2018, 19. ¿Tenemos historial, tenemos algún aprendizaje de ese entonces, de cómo es que nos afectó o cómo sobrellevó eso la gente? Sí hubo, mira, las diferencias son muy marcadas, ¿no? Desde el punto de vista histórico, pues nada más hablando de la cantidad de gente que murió, no estamos hablando de 50 millones de gente. Entonces, ahorita en el mundo llevamos medio millón, 600,000 gentes que se han muerto, ¿no? Mm, De esos son 200,000 en los Estados Unidos. En esos 2 años aprendimos que no podemos confiar, ¿ok? En que la cosa va a desaparecer. Entonces, uno de los mensajes que se ha dado consistentemente es que esto se va a ir y no se va a ir. Estamos viendo, de hecho, en este momento una resurgencia, ¿no? Del virus de nuevo. La otra cosa que aprendimos, y es muy interesante,
si nos vamos de hecho, ver todas las fotos de cualquier parte del mundo en esos tiempos, todo el mundo traía máscaras. Y las máscaras realmente vienen de países asiáticos, ¿no? Pero durante mm, ese tiempo, la gente aprendió que si usaban máscaras se contagiaban menos, ¿no? O sea, no había estudios, digamos, tan fijos. El otro problema que tenemos, que aprendimos, es que la, la rapidez de comunicación puede ser muy buena o puede ser muy mala, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a defendernos más rápido, pero por otro lado, ¿eh? Nos bombardea con demasiada información. ujú, Entonces tú puedes decir en 1918-19, para que la gente de Nueva York se enterara de lo que estaba pasando en Europa, pues a lo mejor pasaba un mes, ¿no? No eran las cosas tan rápidas, pues, y sí, no era la diseminación de información a tanta gente, ¿no? El problema es que la gente ahora quiere respuestas inmediatas, así como reciben información inmediata, requieren soluciones inmediatas y no existen, pues, no hay una respuesta inmediata que diga si hacemos esto en 3 meses va a estar mejor. Lo que sí sabemos y hemos aprendido de esta pandemia es que si te lavas las manos, te pones una máscara y no te mantienes tu distancia, que son las únicas tres cosas consistentes en los últimos 7, 8 meses que han demostrado que funcionan. Nosotros lo vimos aquí en el estado de Arizona, muy interesante porque usamos máscaras, nos separamos, digamos, de marzo a abril hasta finales de mayo. Entonces se abrió todo de nuevo en mayo y tuvimos una subida como del 500%, ¿no? mm, En lo que fue junio y julio, principios de agosto. Pero lo que se hizo es que a mediados de julio se empezó a poner máscara a todo el mundo, la mayoría de la gente las empezó a usar y se bajó el contagio por 75%, ¿no? Entonces, no podemos salirnos de la rutina, es lo que le cuesta mucho trabajo a la gente, ¿no? sí, y comentando en eso que dice que usamos máscaras, nos separamos de las personas, nos lavamos las manos. Todos estos son prácticas, pues no es nuevo en sí, pero es nuevo que lo tenemos que hacer día a día con las personas. La máscara sí es nuevo para muchos. Antes la usábamos nada más trabajadores de cocina o doctores o qué sé yo, pero una persona común normalmente no usa una máscara, entonces ese quizás sea nuevo. Ah, Todas estas cosas nuevas, incluyendo que, como lo mencionó usted, que nos meten en una caja en la casa. Estamos en una caja, y cuando salimos tenemos que traer la máscara, las manos, separarnos de la gente. ¿Qué tipo de problemas trae todas estas actividades nuevas que tenemos que hacer en nuestra mente? O sea, nosotros sabemos que lo hacemos por una buena causa, lo hacemos por la causa de salud, pero usted comentó que el otro aspecto es la salud mental. ¿Trae consecuencias esto? No hay mucha consecuencia en cuanto a estados agudos. No es que te pongas la máscara y te deprimas, pero sí consistentemente empiezas a sentir que no tienes control de tu vida, ¿me entiendes? Entonces eso crea otro nivel de estrés, ¿no? Mm, Entonces empieza a haber fatiga por la cosa nueva, ¿verdad? Porque te sientes restringido. O sea, nosotros como seres humanos no estamos hechos para que nos pongan en una caja, pues. ujú, Necesitamos sentir que tenemos la libertad de movimiento. Entonces, muchas de las reacciones que tú ves desde el punto de vista social o del punto de vista político en cuestión de las máscaras o lavarte las manos, no es necesariamente que la gente no se quiera poner la máscara. Es que no, la gente no quiere que le digan lo que tiene que hacer, pues. ¿Okay? ujú, Entonces, entras en esos dilemas en el cual la gente dice, pues que es mi derecho. Entonces empiezas a poner, te distraes del proceso que realmente requiere que cooperemos, que tengamos empatía comunal en cuanto a decidir. Pues no vamos a proteger todos y todos vamos a estar miserables por un tiempo, pues. ujú, Es decir, yo no quiero ser parte de la miseria, ¿no? Yo no quiero estar en el proceso de miseria. Entonces hay que empezarse a mover hacia atrás un poquito y decir, espérate, es una cuestión de balance, pues. O sea, ujú,
que es importante. Y ahí es donde veo yo la positividad del proceso, ¿no? O sea, que hay algo positivo que esto nos ha forzado a, a, a pensar en qué es lo que tiene valor, pues. ¿Ok? O sea, desgraciadamente nos estábamos moviendo, porque yo te digo porque tengo 30 años haciendo esto, nos estamos moviendo en una sociedad en que los valores se perdieron, pues. mm, En que yo, ah, yo tengo el derecho de tener lo que yo quiera, independientemente de lo que pase con los demás. Y se nos olvidó que los valores no vienen por lo que tenemos o por lo que hacemos, los valores vienen por lo que somos, ¿no? sí, Y nuestro valor como seres humanos viene de nuestros valores, ¿no? De nuestra capacidad de dar, nuestra capacidad de querer, nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de participar. Entonces, esos valores se perdieron, ¿ok? Entonces, se pierde eso. La otra cosa es que estuvimos muy echados a perder, digamos, por mucho tiempo, con la idea de que nada malo nos pasa a nosotros, ¿no? mm, Le pasa al resto del mundo y nosotros estamos en una burbuja en la que estamos protegidos y así vamos a estar todo el tiempo y de repente pues alguien te poncha la burbuja, ¿no? sí, Espérate. ¿Y ahora qué hago? Pues entonces yo lo veo, por ejemplo, mucho, yo trato mucha gente joven, mucho adolescente, y veo mucha gente, digamos, de la edad de 15, 14 años a los 25, 30, que en su vida nadie se les ha muerto. Entonces tú hablas con ellos de duelo, por ejemplo, mm, y no saben cómo, ¿no? O sea, no tienen ellos la idea de que el duelo es parte de vivir, ¿no? ujú, Entonces se hace catastrófico. Entonces, cuando tú tienes una situación como esta, en la que tú estabas pensando que estabas protegido por el resto de tu vida, ibas a vivir en tu burbuja de salud, y de repente te meten a la caja, porque no te infectes, pues la gente no sabe cómo manejarlo, pues. ujú. Y esto, bueno, estaba pensando yo en lo que son, eso que comentó de que vivimos en una burbuja. ah, yo lo veo claramente con la cultura americana porque ha vivido aquí toda su vida. Más sin embargo, una persona como yo o como usted, no sé mucho de su historia, pero creo que usted ya se vino de joven adulto, igual que yo. Exacto, exacto. Entonces, nosotros vivimos en otra cultura, otro país, otros valores. Esa burbuja de protección, no sé si todos los inmigrantes la tenemos y estoy interesado en la cultura hispana específicamente porque esa es la persona, esa es la audiencia. ¿Usted cree que está afectando de igual manera a la comunidad hispana que a la comunidad angloamericana o nos estamos afectando diferentes? Y en un momento regresamos más a lo que comentó a las edades, porque ese es otro tema que también quiero tocar más a fondo. Pero en cultura, sí, la cultura hispana, ¿estamos siendo afectados de manera similar o no hay diferencias que sean notables hasta la fecha? Mira, yo pienso que nuestra cultura hispana, tiene un poquito más de capacidad de sufrimiento, ¿me entiendes? Y eso es más histórico, ¿no? Hay más experiencia con el sufrir, digamos, ¿no? Y también hay más experiencia con el sobrevivir. Ah, entonces, mucha de la gente con cultura hispana, desgraciadamente, nosotros como hispanos tenemos más susceptibilidad al virus. O sea, el tipo de problemas biológicos y respuestas que tenemos están afectando mucho más a la cultura hispana como a la cultura afroamericana. Pero yo pienso que hasta cierto punto no es un problema puramente biológico o puramente de predisposición. Es un problema de pobreza, ¿me entiendes? Es un problema Mm, de que mucha de nuestra gente no tiene la opción de distanciarse, no tiene la opción de poder dejar de trabajar porque no pueden pagar la renta, ¿me entiendes? Entonces, mm, hemos tenido mucho problema en cuanto a gente hispana en particular, que saben que están infectados de COVID y se van a trabajar, pues ¿por qué? Porque si no trabajan no comen, pues. sí, Entonces hay muchas cuestiones sociales que crean un conflicto realmente en cuanto a la pandemia. Entonces no hay una sola cosa. Desde el punto de vista cultural, creo que por las mismas experiencias, mucha de la gente que
viene de México, que viene de Centroamérica, que viene de Sudamérica, como inmigrantes, tienen un poquito más de capacidad de tolerar incertidumbre y dolor, ¿no? Pero tenemos otro problema que es el problema de cultura en conflicto entre nosotros mismos los hispanos, cuando tienes segundas y terceras generaciones Mm, que crecieron en una burbuja diferente, ¿me entiendes? Entonces, yo lo veo mucho, por ejemplo, con pacientes jóvenes que vienen al hospital con problemas de depresión, suicidio, lo que tú quieras, y platicando con ellos y me doy cuenta que ellos tienen el control de la familia porque los papás no hablan español, no hablan inglés. ¿Ok? Entonces mm, los padres se comunican conmigo por medio de los hijos y los hijos van a probablemente cambiar un poquito el mensaje, ¿me entiendes? Para mm. acomodar sus necesidades. Entonces, hay muchos asuntos culturales desde el punto de vista social y psicológico que crea conflicto generacional, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú naciste aquí y aprendiste inglés y tus papás no hablan inglés, tus papás están en una desventaja, ¿ok? Entonces Mm. hay muchos asuntos culturales que nos venimos arrastrando por muchas generaciones que vienen a ser confluencia, digamos, ¿no? En una situación como esta, ¿no? Sí, y lo que estaba comentando me llamó la atención de sus pacientes jóvenes, porque pues, mis hijas son niñas de 3 y 6 años, entonces no están en edad joven. Pero a lo que yo veo de amigos y otras familias que tienen adolescentes, que tienen hijos adolescentes, lo que yo veo de ellos es que ellos en estas generaciones, estas últimas generaciones, creo que la generación después de mí y adelante, han vivido una vida muy diferente, un bubble, una burbuja diferente, como usted la comenta. Y esa, a lo que yo veo y lo que mucha gente comenta, es que se la pasan en los dispositivos. Están Mm, siempre en el dispositivo, están siempre metidos ahí. Y entonces me dio curiosidad que comentara de los problemas de los jóvenes, porque yo pensé y pienso aún que ellos están quizás más aptos para lo que está pasando por la pandemia. Precisamente porque ellos ya se la viven, se la viven ya en el dispositivo. Entonces, que ahora tengan clases en una pantalla, así como nosotros ahorita, que ellos tengan que hacer toda su vida social por medio de dispositivos, como que se me hace que no cambió mucho para ellos. Entonces, se me hace que el cambio es mínimo. Mira, yo tengo dos generaciones de hijas. Tengo una hija de 33 y otra de 30 y tengo una niña de 17 años, ¿no? Entonces, mis dos hijas menores tienen una diferencia de 14, 15 años. Y lo que sucede es que, ¿cómo te diré? Esto ha sido muy estresante para la gente joven, no necesariamente porque no saben usar la tecnología, pero porque están aprendiendo que hay otras cosas que son más importantes que ellos no evaluaban. Entonces hay un cuestionamiento de valores muy intenso entre los adolescentes, en que están empezando a evaluar un poquito la importancia de el contacto social personal, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que sucedía antes con los dispositivos es que ellos tenían la opción de decidir si querían o no querían estar, ¿no? Pero ahorita esa opción ya se quitó. Mm, Entonces, yo veo que, por ejemplo, en la escuela es mucho más estresante para ellos estar en línea que estar en la escuela. Les cuesta mucho más trabajo a los muchachos, sobre todo los adolescentes, ¿no? Porque la adolescencia, el principal proceso de adolescencia, la motivación de la adolescencia es separación, es separarte de tus padres, es aprender a moverte a tu independencia, ¿no? Y generalmente eso crea ciertos conflictos que se esperan, ¿no? Entonces, cuando el adolescente empieza a moverse y no tiene la opción de moverse, eso causa mucha tensión, pues, porque estás afectando un proceso básico de crecimiento, ¿no? O sea, todos los adolescentes van a crecer, están aprendiendo a hacer, ¿no? Y mm. qué hacer ellos solos, por eso se pelean tanto con los papás, ¿no? Entonces, es muy interesante
que estamos viendo mucho más estrés. Por ejemplo, ahorita yo manejo un hospital psiquiátrico, tenemos 117 camas de adolescentes, unos de procesos largos, otros más cortos, estamos llenos y no hay suficientes camas. ¿Por qué? Porque hay un estrés muy fuerte para la gente que ya tiene problemas, ¿no? Y esos estreses se están, bueno, si nos están afectando diferente a los diferentes grupos. Bueno, nos están afectando por diferentes razones, pero nos están afectando de diferente manera. No es que nos afecten diferente, el daño es el mismo, la manera de manejarlo es diferente. Mm, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo lo veo, por ejemplo, en comunidades más religiosas, hay mucho acercamiento a Dios, hay mucho acercamiento a poner en las manos de Dios, que puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que aprender independientemente de nuestra tendencia es a manejar lo que podemos controlar. mm, ¿Ok? Cuando queremos manejar las cosas que no podemos controlar es cuando nos metemos en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos controlar? Podemos controlar en dónde estamos, cómo nos cubrimos la boca, cómo nos lavamos las manos. ujú, Esas cosas son individuales que nosotros podemos decidir hacer, ¿ok? Pero no podemos controlar el virus. O sea, ujú, no podemos controlar lo que hacen los políticos, no podemos controlar lo que hacen las autoridades de salud. Entonces, si cada uno de nosotros dice, yo voy a controlar lo que yo puedo controlar, podemos bajar el estrés un poco, ¿no? Porque lo que pasa es que empezamos a decir, es que tú debes de hacer esto, es que tú deberías de hacer aquello. mm, Entonces empieza a crear una oportunidad de conflicto, ¿me entiendes? Porque lo que sucede es que eventualmente el conflicto se convierte en una manera de comunicarse, ¿ok? O sea, y sobre todo entre las diferentes generaciones. Entonces, si me peleo contigo, no estamos de acuerdo, pero nos seguimos comunicando. ¿Ok? ujú, ¿Por qué? Porque lo peor que puede suceder es que no te comuniques. Entonces, o te comunicas de una manera racional o te comunicas de una manera irracional, ¿no? Pero el ser humano necesita esa comunicación. Y el problema es con la gente que está sola. La gente que está sola es muy, muy problemático. y estos, ah, todos estos cambios, y creo que estoy regresando un poquito a una pregunta anterior, pero todos estos cambios que estamos haciendo nos están causando problemas de identidad a nosotros mismos, donde nos tenemos que reencontrar, donde nos tenemos que, como dicen algunas personas, reinventarnos a nosotros mismos. Am, Creo que la pregunta anterior era cómo es que estamos esperando a que esto acabe y al mismo tiempo creo que de cierta forma nos estamos haciendo a la idea de que, bueno, a lo mejor no acaba porque toda esa información conflictiva que comentaste viene, entre esa información viene eso de que no va a acabar, junto con también con Exacto. que sí va a acabar. Entonces vienen los dos y tú dices, bueno, pues va a acabar o no va a acabar. Y si no acaba, ¿qué hago? ¿Cómo voy a vivir? En el ambiente, en el ámbito del negocio, mucha gente está, ahora sí, se subió a la ola y la están navegando. Ujú. Y hay otros que fue al revés. Esta ola los ahogó. Entonces, el negocio, el poder vivir, todo esto, pues es parte de nuestro ser. Nos estamos reinventando, nos estamos cambiando como identidad. ¿Qué está pasando en ese aspecto? Mira, yo tengo una tendencia probablemente un poquito positiva en ese aspecto, porque yo pienso que no es que nos estemos reinventando, pero nos estamos reevaluando. Entonces, no hay realmente experiencias malas, ¿no? Hay experiencias dolorosas, y esa es una experiencia dolorosa, de la cual tenemos que aprender algo. La única experiencia mala, la única experiencia mala es la que no te enseña nada, ¿no? Ujú, Entonces, si no aprendes nada de la experiencia, entonces realmente sí fue una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué me está enseñando esto de mí, ¿no? O ujú, sea, hasta cierto punto tenemos que decidir realmente, quiénes somos, ¿no? No qué tenemos, no qué me da valor a mí como ser humano en cuanto a las cosas que yo hago o que no hago,
sino básicamente tenemos que empezar a buscar un poco la idea, perdón, la idea de que yo valgo porque soy, ¿no? Yo valgo como ser humano porque tengo buenos valores independientemente de lo que hago. Eso es algo muy básico que se ha perdido mucho, ¿no? La gente, yo te puedo decir, el 60% de los niños que ven en el hospital, si tú les preguntas qué te hace a ti una persona de valor, te van a decir lo que hacen, y lo que comen, y lo que dicen, y cuántos amigos tienen, Ujú. pero nunca te van a decir yo soy una persona de valor porque tengo buenos valores. Entonces, la definición realmente es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué te hace una persona de valor? Mis valores. Todo lo demás es secundario, porque eso es personal y es único, ¿no? Sí, nos acompaña Steven. ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Está un Muy bien, poquito, gracias. un poquito angosta la pantalla. Si quieres acercarte un poco más, ahí para que te vea, doctor Patiño. Lo que estaba comentando de la identidad, ciertamente, sí me identifico con eso porque cuando me preguntan a mí, ¿y tú qué haces? O cuéntame de ti. Oh, pues soy ingeniero y trabajo en este lugar y cuando hablo con otras personas, la tendencia de la respuesta es similar. Nos identificamos como personas como lo que hacemos. Entonces, yo entiendo lo que comentas de identificarnos con nuestros valores, pero creo que eso al mismo tiempo, ah, ah, creo que nos robaría un poquito de nuestro ser único. Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo soy una persona buena, soy una persona y empiezo a listar valores, ah, creo que alguien más que hace algo opuesto a lo mío, un doctor, podría decir, oh, pues yo soy igual, tengo los mismos valores que Ujú. tú. Entonces, como que ya el sentido de ser único, quizás haga falta en ese momento. Ah, Creo yo que por eso a lo mejor como personas nos queremos identificar de alguna manera que nos muestre como personas únicas, como personas individuales, que no nos parecemos a nadie más. Y Oscar Armendáriz, soy el único Oscar Armendáriz que existe. Entonces, Sí, pero eso debería de venir con el paquete, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque todos somos únicos. O ujú, sea, todos los seres humanos somos únicos porque somos únicos, ¿no? Porque sí, no hay otros caramendares como tú en este mundo. Entonces, lo que sucede es cómo utilizamos la- las diferencias competitivamente, ¿no? Y eso viene mucho en una sociedad como la que vivimos nosotros, en la cual lo que tienes, lo que haces, dónde estudiaste, se convierte en parte de tu identidad, pues. Entonces, ujú, lo que yo estoy diciendo es que no debería ser parte de tu identidad. Eso es lo que haces. Tú no eres lo que haces. Tú ujú, eres una persona. Y no, no creo que sea necesario que te presentes a alguien como si yo, oye, yo soy un buen ser humano que sucede que trabajo como ingeniero, ¿no? O sea, ujú, no tienes que hacerlo de esa manera. Pero entre menos, es una cuestión de balance, entre menos nos sintamos bien nosotros mismos por lo que somos y no por lo que hacemos. Entonces eso te da una seguridad que no necesitas que la otra persona reconozca lo que haces, ¿me entiendes? Porque ujú, entonces se convierte en competitivo. Entonces empieza la plática de, es que yo sí, mi papá tiene tres metralletas y el mío nomás tiene dos. O sea, entonces es una plática que no tiene sentido realmente. sí, Entonces, el introducirnos al resto del mundo como seres humanos no tiene nada de malo decir, fíjate que soy ingeniero y trabajo en tal compañía y me dedico a esto, pero que no sientas tú, no lo que piensa la otra persona, que no sientas tú que si no tuvieras eso, no vales. ¿Sí me entiendes? Porque tu sí. valor es intrínseco, el valor es tuyo realmente. ¿Cómo una persona puede poner eso en práctica? Porque sí entiendo lo que dices, y me queda claro, nada más que no sé cómo es que yo podría poner eso a la práctica.
Mira, tienes que empezar a practicar con la gente cerca de ti, ¿no? La gente que tú quieres. La Ujú, gente que tú quieres siempre va a ver lo mejor o lo peor de ti. Entonces tienes que dejar a la gente ver esas cosas de ti que a ti no te gustan. Y generalmente requiere tomar riesgos, ¿no? Entonces los ujú, seres humanos no nos gusta tomar riesgos. Entonces si tú te permites el riesgo de decirle a una persona que quieres, sabes que yo te quiero mucho, pero no me gusta lo que haces. ¿Ok? Y que la gente entienda que querer, ¿verdad? Y que te guste lo que haces son dos cosas completamente distintas. Cuando tú tienes ya hijos que son adolescentes, lo vas a aprender muy bien. Porque los vas a querer mucho, pero no te van a gustar lo que están haciendo. O sea, porque y, y en una relación tienes que ser capaz de decir lo mismo, porque hay expectativas, ¿me entiendes? La expectativa de, si tú estás casado conmigo o casada conmigo, me tienes que apreciar todo el tiempo. No, espérate un ratito, no. Te puedo querer todo el tiempo, ¿no? Pero no me gusta lo que haces todo el tiempo. Porque cuando ujú. tú eres honesto en cuanto a mantener las relaciones, entonces bajas los conflictos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la gente empieza a comunicarse de maneras no verbales. Entonces, la regla número uno de comunicación es escuchar más y hablar menos. ¿Ok? O sea, Oh, porque tienes que escuchar y decir, ¿qué es lo que realmente me está tratando de decir? Pues, ¿ya? Porque generalmente oímos y no escuchamos y reaccionamos, ¿no? ujú, Entonces, reaccionar menos, ser menos sensibles a la crítica, ser menos sensibles al rechazo. Porque cuando tú eres muy sensible al rechazo y a la crítica y que la gente no te quiere, lo que está pasando realmente es que es tu propia inseguridad, pues. Que tú quieres estar seguro que la gente te va a querer, que la gente te va a reconocer, que la gente te va a apreciar. Y a veces tenemos que hacernos un poquito hacia atrás y no tener tanta necesidad, pues. entonces, eso es, se oye como opuesto a lo que, o a la que uno pensaría que es lo ideal. Porque lo que yo estoy escuchando, y me corrige si le entendí mal, pero lo que yo estoy escuchando es que para poder apreciarte a ti mismo por tus valores, de lo que eres realmente, no lo que haces, tienes que ser ante otros más vulnerable. Exacto. Hmm, o sea, se oye como opuesto a lo que cualquier persona haría. Exacto, pero tú me preguntaste que si cómo lo hacías, ¿no? Te digo, tienes que aprender a ser vulnerable para que aprendas que no pasa nada. Mm, No es nada más para sufrir o para ser vulnerable, entre más practique vulnerabilidades, más aprendo que no pasa nada, pues. Por eso te decía al principio, tenemos que practicar con la gente cercana, ¿no? Y te voy a decir ujú, otro ejemplo. Yo tengo 32 años practicando esto. Y, y tengo muchos años viendo jóvenes, ¿no? Y invariablemente he visto cómo ha cambiado la actitud de los padres hacia los hijos en la manera de disciplinar, por ejemplo, ¿no? Al punto de ujú, que el día de hoy los padres tienen miedo de los hijos. Les cuesta mm, trabajo y les duele la posibilidad de disciplinar. Entonces no quieren tomar el riesgo, ¿me entiendes? Y el problema mm, es que eso crea un grupo de niños que tienen mucho poder. ¿Verdad? Entonces, hay ciertas cosas que requieren que tú tomes el riesgo de decir no, ¿verdad? O sea, déjame dejar un mm, ejemplo. Hoy en la mañana tengo una niña, tiene 11 años, está en el hospital porque se quería quitar la vida porque su mamá le quitó el teléfono, ¿ok? mm, Entonces, yo platicando con ella, me decía ella, es que yo no puedo vivir sin teléfono. Yo le decía, no, mira, tú no puedes vivir sin aire o sin comida o sin agua, pero puedes vivir sin teléfono, pues. Y ujú, luego me decía, no, es que es mi teléfono. Y le decía, pues espérate, tienes 11 años. Todo lo que tú tienes, incluyéndote a ti, eres propiedad de tus padres, pues. Entonces no me vengas a decir que tú lo compraste con el dinero que te regaló tu tío. No vamos a tener esa discusión. Pero esa discusión la deberían tener los padres con ella, no mm, yo como profesional en un hospital psiquiátrico, ¿me entiendes? Pero como eso no ha sucedido, entonces los padres les cuesta trabajo empezar a tomar riesgo. Entonces parte del proceso es, no debemos de tenerle miedo a los muchachos, ¿no? La otra cosa es que ha sí, pasado en los últimos años es que
Y esto probablemente en los próximos últimos 15, 20 años es que a los muchachos no los dejamos tener experiencias, los protegemos demasiado con experiencias. Tú y yo crecimos en México, pues allá básicamente creces en la calle, ¿no? O sea, Sí. vete a jugar y regresa antes de que se meta el sol y Ujú, ahí anda uno haciendo cosas, ¿no? Y aprendes, vives, tienes experiencias, tienes malicias a cierto punto, que te enseña, ¿no? Los muchachos ahora no tienen nada de eso. ¿Por qué? Porque se levantan en la mañana y van a una caja antes del COVID y luego salen de la escuela y van a otra caja y a otra caja y a otra caja, ¿no? Entonces no hay oportunidad de que los muchachos tomen experiencia y riesgo. Entonces, por el mismo temor que tenemos como padres, los restringimos, pues. Entonces, no se puede cambiar de repente porque es muy traumático para mucha gente, pero puedes empezar a tomar un poquito más de riesgo con los niños, ¿no? No evalúes tu papel como padre o como madre basado en el éxito o no éxito de tus hijos, ¿no? Es ujú, más en cómo balanceas a tus hijos. Yo le digo mucho a la gente que veo y mis estudiantes y toda esta gente. Tú educas a tus hijos del momento que nacen a los 12 años. Después de ahí ya no los educas, los contienes. ¿Ok? Vas mm, poniendo contenimiento para que no se salgan de los límites, ¿no? Pero ujú. dependiendo de qué tan fuerte es el contenido o qué tan amplio lo dejas, tienes que irlo abriendo y bajando. Y los muchachos siempre te van empujando las paredes, pues para que haya un poquito más de libertad para ellos, ¿no? Sí, y eso que comentó, ah, de las experiencias y todo eso, creo que los padres no solamente están fallando, ah, en cuanto a sus hijos, creo que también la falla está a nivel sociedad. Porque, por ejemplo, yo crecí en México y supongo que en otros países latinos, en Sudamérica, Centroamérica y de la frontera para abajo, ¿no? Y inclusive aquí en Estados Unidos también. Antes, cuando había un conflicto con una persona, la persona iba con esa persona y negociaban. Oye, que le gritaste a mi hijo o le pegaste, lo que sea, ¿no? Cualquier sea el tema. Pero ahora le hablan a la policía para todo, aquí en Estados Unidos Ujú. especialmente. Inclusive una entrevista que tuve anteriormente con Al Ramos, que es un policía en Chicago, estábamos conversando de lo mismo, precisamente, que los policías la tienen que ser de psicólogos, la tienen que ser de padres, la tienen que ser de consejeros, la tienen que ser de todo, porque les hablan por cualquier cosa. Entonces, esa falla nos está, creo que la estamos llevando a todos los niveles de nuestra sociedad. Y lo que me da curiosidad saber es que si de alguna manera usted ha observado si esta pandemia ha amplificado esto, lo ha reducido o no ha tenido efecto observable. Mira, los seres humanos necesitamos espacio, ¿no? Entonces, cuando tú tienes limitaciones en cuanto al espacio en el que tú puedes moverte, crea tensión, ¿no? O sea, de hecho necesitamos espacio físico alrededor uno de otro, ¿no? Entonces, hay gente que puede separarse físicamente, que tiene las posibilidades de hacerlo, y hay gente que no. Mucha de nuestra gente vive en un departamento y viven 10 personas, eh, desde los 1 año hasta los 80, ¿ok? Y 5 de ellos salen a trabajar. Entonces es una cuestión muy estresante en ese ambiente que todos estén metidos en el mismo lugar, ¿me entiendes? Entonces hay cuestión, volvemos a lo mismo que hablábamos anteriormente, la cuestión no más social, pero financiera, ¿no? Que hay gente que no puede aislarse. Entonces eso crea mucha tensión y crea muchos riesgos, ¿no? Entonces, yo sí veo que desde el punto de vista social en general, deja COVID por un lado, lo que platicabas del oficial Ramos, es que los padres están creciendo con la idea de que educar a tus hijos es una responsabilidad comunal, ¿me entiendes? O sea, que tiene que participar el policía y el maestro
y el coach y todo el mundo. mm, No, la responsabilidad de educar a tus hijos y hacerlos crecer es únicamente de los padres. La gente que está alrededor son asistentes, ¿ok? mm, Pero ahora la gente va y reclama al maestro porque le puso una mala calificación al muchacho en la escuela, pues, ¿verdad? ujú, En vez de tratar de identificar el problema que está causando que el muchacho tenga una mala calificación. Y no nada más eso, va a ir a discutir por qué su hijo debe tener una mejor calificación. Va a discutir con el maestro. Viene y discute conmigo cuál es la mejor medicina para sus hijos, pues. ¿Sí me mm, entiendes? O sea, tenemos que entender que si tú vas a pedir una opinión de un experto, ya sea un maestro, un psicólogo, un médico psiquiatra, el médico familiar, el pediatra, pues vas a pedir la opinión porque tiene la experiencia para darte una opinión. ¿Ok? Pues la gente ya no hace eso. La gente ahora va con el médico a decirle, quiero esto y lo quiero por esto. ¿Ok? mm, Entonces, entonces eso crea, a todos niveles sociales, crea una mm, situación en la cual los padres se sienten ah, con el derecho, digamos, ¿no? De que alguien les ayude a resolver sus problemas de la casa. Entonces, eso tiene mucho que ver también con el hecho de que las familias son mucho más pequeñas ahora de lo que eran antes, ¿no? Y de hecho lo estamos ujú, viendo también en nuestra cultura. Antes, en mi casa éramos 5 hermanos, mis vecinos tenían una familia de 7 y otra de 4, ¿ok? Ahorita son familias de uno o dos, entonces, probablemente nosotros sufrimos de que no nos podían poner atención porque éramos muchos, pues. ¿Ok? ujú, Entonces, uno tenía que buscar la manera de adaptarte, ¿no? Pero ahora es uno o dos y es una fijación constante en cuanto a que las cosas deben de ser perfectas, ¿no? Y las cosas no deben ser perfectas. La vida tiene que ser balanceada, ¿ok? A veces yo le digo a mis pacientes adultos y adolescentes, mira, yo te quiero ayudar ya sea con medicamentos o terapia, lo que necesites, para que seas tan miserable como el resto de nosotros, ¿no? Porque la sí, gente, la gente piensa que la felicidad es como, no sé, tiene que ser la meta, pues. Y eso no es cierto, ¿no? La vida es mm, mucho más compleja, es más balanceada. Si pasas la mayoría del tiempo contento, no necesariamente feliz, pues tienes una buena vida, pues. Pero la gente quiere, es como, no sé, es como la cocaína, ¿no? Quiere el high mm, todo el tiempo, todo el tiempo. sí. Eso no se puede lograr, pues. Entonces nuevamente caemos al ser vulnerables, caemos de nuevo a- como lo comentaste, ¿no? A no tener una vida perfecta. Entonces, parece ser que el inicio de los problemas que estamos viendo, ya sea por el estrés o porque le quitaron el celular a un niño, es porque tienes ciertas expectativas en la vida, tienes ciertas expectativas de cómo debes de estar viviendo, lo que comentaba la adolescente esa que estás viendo, Mm, ah, que no puede vivir sin el celular. Esa es su visión, esa es su expectativa. Entonces, si la bajas de ahí, hay problemas. Entonces, exacto. ah, parece que lo que tenemos que hacer como personas y seres humanos es regresarnos a, ¿sabes qué? No vas a tener una vida perfecta, no eres millonario, no tienes la casa que quieres, tienes esta serie de problemas, capta la realidad, acepta la realidad, trabaja en lo que puedes controlar, lo que usted comentó, y de ahí vive. Y si tus expectativas empiezan a subir, que creo yo que hasta cierto punto es sano, pero sabiendo que si no lo tienes de inmediato, pues que no te sea una crisis, ¿no? Que sea una oportunidad quizás de aprender. Exacto, y sobre todo, mira, yo no estoy peleado con la idea de que la gente tenga éxito, pero el éxito tiene que tener un propósito. El Ujú, éxito por el hecho de tener éxito no tiene sentido realmente. Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues, ¿a dónde voy? O sea, ¿cuál es ujú, mi plan? Y la gente que maneja negocios lo sabe todos los días, porque es lo que haces todos los días. Pues, o sea, es que ese es mi plan de hoy, es mi plan de la semana, el plan del mes. Nada más tengo control de lo que estoy haciendo en este momento.
tenemos que tener propósito. Lo que hemos perdido es la idea de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, realmente tenemos que empezar a pensar que yo quiero llegar allá y esa es mi meta, pero si no llego no pasa nada, ¿no? No necesariamente Ujú, tengo que llegar a la meta todo el tiempo. Okay. Es que en este país, sobre todo en Estados Unidos, nadie quiere estar en segundo lugar, pues. Okay. ujú, Todo el mundo tiene esta fantasía de yo tengo que ser el número uno. Entonces, pero ¿por qué no sea el número tres, no? A lo mejor tienes mucho éxito como número tres. A lo mejor te va mejor. ¿Okay? ujú. O sea, no puede haber, no puede haber ganadores todo el tiempo, pues. Entonces tú no Sí, puedes, no tienes que ser Bill Gates, ¿verdad? Pero a lo mejor puedes llegar a la mitad o tres cuartos o el 1%, mm, lo que sea, ¿no? O sea, sí. pero tienes que tener un propósito en lo que estás haciendo. Sí, pues financieramente, si estamos hablando de Bill Gates y llegamos al 10%, yo estaría bien contento. Probablemente no estaríamos platicando aquí, ¿no? Sí, no, yo creo que estaría en una playa ahorita ahí. Exacto, exactamente. Sí, Entonces, tenemos que bajarle un poquito a la idea de que siempre tenemos que ser el número uno, ¿ok? Y tenemos ujú. que definir qué es éxito. O sea, Sí. Chris, iba a preguntar qué opinas de las redes sociales y cómo se afecta en esa como expectativas de ser perfecto. ¿Crees que influencian mucho las redes sociales? mira, si me hubieras preguntado hace un par de años, te hubiera dicho que sí, y ahora Ujú, te voy a decir que a lo mejor. Te voy a decir por qué, porque parte del problema para mí, yo tengo 59 años, es que yo lo estoy viendo como una persona de 59 años. Entonces es importante ver las redes sociales de acuerdo a la persona que la está usando, ¿me entiendes? Entonces, yo lo veo porque tengo una hija adolescente y está en las redes sociales. No me mortifica mucho el efecto global o total de las redes sociales. Lo que me mortifica es la expectativa que el muchacho tiene de la red social. Entonces, Mm, si tu vida está basada en que tú vas a sentirte que vales porque tienes 10 likes o 100 o 1000, lo que sea, y porque eres muy popular en Instagram o TikTok o lo que sea, entonces estás perdiendo el concepto de propósito. ¿Ok? Entonces, tenemos que reeducar a la gente a entender que las redes sociales son un medio de comunicación, no son un medio de creación de estima personal, pues. Y ese ujú, es parte del problema. Cuando el muchacho pierde el balance y empieza a ver que yo nada más valgo como persona por lo que sucede en las redes sociales, eso es a cierto punto irracional, ¿me entiendes? Pero para ellos es traumático. Entonces, tenemos que tener un poco de empatía, a entender que los muchachos sí sufren y no tenemos que decirles, bueno, la única respuesta es apagar las redes sociales. Tiene que haber un proceso educativo para que el muchacho entienda, tú vales aunque no te quieran, pues, ¿ok? Que volvemos a lo mismo del riesgo que hablábamos anteriormente. O sea, nosotros valemos intrínsecamente, no valemos extrínsecamente, no valemos por lo que la gente nos da. ¿Okay? El problema es que cuando empiezas a necesitar mucho la apreciación que te da la red social, entonces empiezas a perder el balance. Yo le decía a mis hijas, cuando andaban noviando, las hijas grandes, por ejemplo, y ahorita la más chica, si alguien viene y te dice que te necesita y te quiere mucho, córrele, no te quedes ahí, porque no se trata, no quieres que te necesiten, ¿me entiendes? La necesidad esclaviza y se siente muy bonito que te digan que te necesitan, ¿ok? Pero lo que ujú, sucede es, cuando tú caes en la trampa de la necesidad, ¿ok? Te pierdes a ti mismo. ¿Ok? Porque entonces cuando no tienes lo que necesitas, pues vas a sufrir tremendamente, ¿me entiendes? Entonces digo, no le digas que te necesite, dile que te quiera hoy y que no te prometa que te va a querer mañana, que te quiera. ujú. En mi trabajo yo siempre le digo a los muchachos, el amor es una promesa que no se puede cumplir. ¿Ok? Y todas la hemos hecho, todos le hemos dicho a alguien, te voy a querer toda la vida, pero son mentiras, pues. ¿Por qué? Porque no sabes. ¿Ok? Tiene Entonces, que ser al hay que, día. es como la religión, pues tienes que vivirla todos los días, no puedes estar prometiendo en el futuro realmente, ¿no? Y decirte, Ujú,
quiero que vivas con la esperanza de que te voy a querer toda la vida. No, pues espérate, no, pues quiéreme hoy. No me digas la promesa de mañana. Entonces hay que levantarse todos los días y decirle a tu esposa, hoy te voy a querer todo el día, pero tú tienes que ser capaz de vivir con la incertidumbre de no saber si te voy a querer mañana. No se lo vayan a decir porque a lo mejor los corren de la casa, pero Sí. es importante, ese es el mensaje, pues, que hay que Ujú. vivirlo, no hay que prometerlo, ¿no? Sí, y es la parte difícil porque ahora sí, y hablar es fácil, entonces decir te voy a amar el resto de mi vida, pues ahora sí que cualquier persona lo puede decir, pero Exacto, hacerlo cada día, ahora sí, ahí están contadas las personas que pueden. exacto. Sí, Entonces, desde el punto de vista de propósito, tú puedes decir, yo voy a hacer el propósito de quererte todos los días. Ahora, si, a lo mejor si te quiero 5 de 7 pues ya hemos algo ganado, ¿no? O sí, sea, balance de nuevo, volvemos al mismo asunto, ¿no? sí. Entonces, tener un propósito realístico lo veo como un buen inicio para una buena salud mental. Tienes un propósito, luchas por ese propósito, que tu expectativa sea de que puedas llegar sabiendo que puedes tropezar, mas sin embargo te puedes también levantar y aprender porque te tropezaste. Exacto, Creo que ese mensaje me parece bien, me parece bastante congruente. Am, y en el tema, regresando otra vez a lo que es la pandemia, lo que es el coronavirus, ah, pienso yo que la gente que tenía, ahora sí, a principio de año, cuando hicieron promesas de año nuevo y dijeron, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y llega marzo y ¡puf! Se acabó todo, ya no vas a hacer nada de eso porque llegó la pandemia, ahora tenemos que reevaluarnos. Entonces, creo yo, a lo que estoy escuchando a usted, creo yo que reevaluar esos propósitos y reajustarlos conforme a la marcha. Y esto va de mano con lo que estabas diciendo, ¿no? De que no te puedo prometer que te voy a querer mañana, pero te quiero hoy. Entonces, lo mismo creo yo que aplica para lo que es am, un propósito de vida, ya sea perder peso, ejercicio o lo que cada quien se proponga. Se lo proponen, pero si algo pasa, es sano poder reevaluar, es sano poder exacto. reajustar y continuar. No nada más eso, pero mira, te decía al principio, una de las reglas de buena comunicación es saber escuchar, ¿verdad? Ujú, Y no tratar, no escuchar con ansiedad, no escuchar con angustia, porque alguien cerca de ti le está costando trabajo o tiene problemas emocionales, pero escuchar empáticamente, ponerte en los zapatos de la otra persona y siempre preguntar, en vez de decirle los que tienen que hacer, preguntar, ¿cómo quisieras que yo te ayudara? Eso es algo que ujú. funciona muy bien, porque en vez de nuestra reacción generalmente es tratar de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero si escuchamos realmente y preguntamos, ¿cómo quieres que te ayudes? Le puedes decir, porque a lo mejor otra persona nada más dice, no quisiera que quisieras nada, nada más quería que me escucharas, ¿me entiendes? O sea, siempre tenemos este ímpetu de tratar de resolver problemas. Y a veces tenemos que escuchar y escuchar la solución que propone la persona con el problema, ¿no? Y decirle cómo quieres que te ayude. Sí, y creo yo que ese problema lo traemos más a los hombres. No estoy seguro, pero creo que los hombres, por naturaleza, somos los que resuelven problemas. Entonces, cuando llega la mujer y nos dice, pasó esto, 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 y en mi caso, por ejemplo, con mi esposa me dice, es que pasaron todas estas cosas. Y le digo, ok, haz esto. Ya le doy la solución. Y luego no lo hace. Y luego le digo, oye, que no tenía este problema. Y dice, sí, es que te comenté, no porque quisiera un cómo hacerlo, nada más te Exactamente, quería platicar de lo que me está pasando. Y exacto. yo, y como que para mí no computa eso, estoy como, entonces, ¿para qué me contaste? Y eso es lo que básicamente sería mejor que le preguntaras cómo quieres que te ayude. Como mejor te dice, nada más quería que supieras, es todo. O Ujú, sea, ¿por qué? Porque es la comunicación, ¿me entiendes? Eso es importante. sí, Ah, o sea, tiene uno que escuchar más y hablar menos, realmente.
Sí, y en el caso de las mujeres creo que el 90%, no va a generalizar. En el caso de mi esposa, creo que el 90% de las cosas que me dice son para informarme únicamente. Y solamente el 10% es No, para... mira, yo, tenemos habilidades distintas y tenemos que reconocer la habilidad de la mujer, también, ¿no? Entonces es importante saber que no es que la mujer, que el hombre sea el que resuelve los problemas. El hombre tiene la tendencia a manejar problemas más globales, ¿me entiendes? Mm, Porque yo te puedo asegurar que hay muchos problemas que tu esposa resuelve que no comenta contigo, pues. Son ujú, cosas muy naturales. Entonces, las habilidades, digamos, el grupo de habilidades que ellas tienen es probablemente distinto. Y sí. en algunas cosas mejor que el de los hombres, ¿no? Este, entonces hay que reconocer a veces un poquito eso también. Sí, sí, inclusive creo que sus habilidades yo no las podría hacer, como el educar a nuestras hijas. Esa es una tarea que lo puedo hacer yo por una hora, pero más de eso yo creo que me van a volver loco. Tengo 2 niñas. Doctor Espérate Patiño, que sean adolescentes. sí, es lo que todo el mundo me sigue diciendo. Pero yo creo que yo voy a llegar un poquito mejor preparado mentalmente. Voy a poner expectativas hasta el suelo para que todo sea bueno. Claro, claro, claro que sí. Sí, doctor Patiño, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Creo que fue muy, muy informativo lo que estuvimos conversando. Toda esta información me parece excelente. Gracias por compartir. Quiero a invitar a mi audiencia a que lo visite en su sitio de YouTube y su podcast. ¿El podcast está en Spotify, está en iTunes, está en todos lados o dónde está? Sí, Y tenemos, si está en Spotify, está en YouTube, está en iVoox también en México, en Latinoamérica, en España, y lo tenemos también en mi sitio, en solotu.mx. Entonces, si quieren visitarnos ok. ahí también, ahí estamos a la orden. Si nos quieren mandar alguna pregunta, algún comentario, y si gustas invitarme de nuevo más adelante, aquí estaremos con lo que necesites. Sí, claro que sí. Quiero invitar a la audiencia que nuevamente se unan al grupo de WhatsApp al +1, que es el código del país, 334-568-8845. Nuevamente, el código país es +1, teléfono es 334-568-8845. Si tiene alguna pregunta para el doctor Patiño, me la pueden enviar a mí, yo se la envío al doctor Patiño o pueden hacerlo directamente con él en su sitio web, sus podcasts, en su programa de YouTube. Voy a dejar todos los vínculos en la descripción de este episodio para que la gente lo pueda encontrar fácilmente. Y nuevamente, pues muchas gracias, doctor Patiño. A todos mis invitados siempre les hago una pregunta que va conforme a lo que es el programa, Consejo Varón. ¿Algún consejo final con el que nos pueda dejar? Más que nada, me gustaría decirle a toda tu audiencia, sobre todo a los varones que nos están escuchando, que no tengan miedo a ser vulnerables. Entrénense a la vulnerabilidad y se van a dar cuenta que no pasa nada, que muchos de los temores y resistencias y ansiedades que tenemos son cosas que tenemos nada más en la cabeza. El ser vulnerable te hace más fuerte, no te hace más débil. ¿Ok? Muchas gracias, Oscar. Igualmente, doctor Patiño, pues estamos en contacto. Que tenga buen día. Claro que sí, hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Bye, bye.